Muy buenas tardes, querido oyente. Le damos gracias al Señor. Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, amado amigo que nos oye por este medio, nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Te habla el pastor Francisco. Y hoy quiero compartir una nueva palabra para edificación de nuestras vidas. La semana pasada hablábamos sobre el deber cristiano. Vamos a orar para esta nueva palabra, el deber de la iglesia. Padre, te alabamos, te damos gracias, bendecimos tu nombre por este día maravilloso que nos das, en el cual podemos hablar de lo que tú has dejado inspirado por tu Espíritu Santo, como es la palabra de Dios, la Biblia, Señor. En esta oportunidad queremos hablar de esos deberes fundamentales, sociales que tiene la iglesia internamente. Lo ponemos en ti, Señor, para que pueda revelarnos con el poder de tu Espíritu a nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El deber de la iglesia. El deber de la iglesia es una continuidad del deber de cada cristiano. Por eso hoy quiero darle continuidad a ese tema del deber cristiano, pero hoy vamos a hablar del deber de la iglesia. Y cuando hablamos de deber, como decíamos la vez pasada, hablamos de una responsabilidad adquirida, una responsabilidad que muchas veces viene por la conciencia, otras veces es impuesta por una relación que se establece, bien sea familiar, bien sea marital, bien sea laboral o sencillamente esa relación que nace desde el mismo momento que conocemos a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que las cosas viejas pasaron, los deberes antiguos como los llevábamos pasaron, y aquí tenemos deberes nuevos, como decíamos la vez pasada. Esos deberes alcanzan a la iglesia. Si cumples tu deber como cristiano, estoy seguro que dentro de la iglesia podrás, como cuerpo de Cristo, cumplir los deberes. Yo te invito a abrir tu Biblia en la carta de Pablo a Timoteo. Timoteo, ese discípulo amado de nuestro apóstol Pablo, ese discípulo joven que muchas veces Pablo le animó, le instruyó, le exhortó para que pudiera pues guiar a la congregación de Éfeso, a los efesios. Y es que los deberes sociales para una iglesia, los deberes fundamentales, garantizan el buen funcionamiento, el desarrollo de la actividad del cuerpo de Cristo, en una sana dirección del Espíritu Santo. Yo te invito a leer en tu Biblia, en la carta de Pablo a Timoteo, en la primera carta, el capítulo 5, del verso 1 en adelante, dice de la siguiente manera: No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás.
si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para la que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y los 2 primeros versículos del siguiente capítulo 6 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Le damos gracias al Señor por esa palabra, le pedimos a su Espíritu Santo que nos revele ese regalo maravilloso que nos tiene el día de hoy. Timoteo, como bien les dije al principio, un hombre joven con la responsabilidad, con la unción de ser pastor de la iglesia de Éfeso, y cuyo mentor era Pablo, el apóstol Pablo, instruyéndole, exhortándole, animándole. Y en esta situación se estaba presentando una problemática en la iglesia de Éfeso. Si echamos un vistazo a los capítulos anteriores de esa primera carta, vemos que está cargado de problemas la iglesia. En el capítulo 1 dice advertencia contra las falsas doctrinas. Se estaban incluyendo, se estaban entrometiendo falsas doctrinas dentro de la iglesia. Luego, en ese mismo en el capítulo 2, instrucciones sobre la oración. Pareciera que había problemas sobre la oración. ¿Acaso no hay problemas en las iglesias hoy en día, actualmente, de falsas doctrinas, de problemas en la oración? Claro que los hay. Y sigue Pablo en el capítulo 3, previniendo, exhortando y preparando a Timoteo para ese gran ministerio en Éfeso. Le da los requisitos para escoger a las personas que van a ministrar, que van a llevar, que van a enseñar, que van a llevar la palabra. Esas personas, los diáconos, que son las personas que son servidores, le da los requisitos para poder actuar y poder seleccionar a estas personas. También vemos en ese mismo capítulo 4 que habla de la predicción de la apostasía. Dice, por leer algún versículo, pero el Espíritu dice claramente, el versículo 1 del capítulo 4, para que veamos los problemas, un poco conocer de esos problemas que estaban sucediendo en la iglesia de Éfeso. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participe de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuántas iglesias hoy en día que profesan a Cristo caen en este tipo de situaciones de no comer esto, de no comer lo otro, no bebas esto, no hagas lo otro? Pero el Espíritu Santo aquí le ha revelado a Pablo la manera de actuar y le está instruyendo a Timoteo. Ese mismo capítulo, el versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces quise nombrarte algunos de los problemas que estaban pasando en la iglesia de Éfeso. Pablo, atento al ministerio que estaba desarrollando Timoteo, le escribe en esta oportunidad para hablarle de los deberes que tiene la iglesia. Esos deberes que
le permiten el orden, le permiten el funcionamiento apegado a la palabra. Y quiero leerte 1 Timoteo 3:15, donde aquí se ve el interés de Pablo de que las cosas funcionen bien. Dice el capítulo 3, leemos también el verso 14, dice: te escribo esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, que era necesario que Pablo instruyera a Timoteo, a ese joven pastor, sobre como cuando nos dan una receta y también nos dan las indicaciones cómo debemos consumir esos medicamentos. En esta oportunidad, él le había dado la receta cuando le habla de los requisitos para el obispado y para el diaconado, pero ahora le está diciendo cómo va a ser utilizada esa receta. Podemos ver en este capítulo que acabamos objeto de estudio en este día, que menciona una serie de deberes, como por ejemplo no reprender al anciano. También habla allí las distintas relaciones con hermanos jóvenes, con hermanos ancianos, con hermanas. También habla más adelante, da un vuelco y habla sobre la honra que deben tener las viudas, que de verdad lo son. También habla de los ancianos que gobiernan bien, que llevan esa palabra, esa predicación, esa enseñanza. Nos muestra también las acusaciones que se pueden hacer contra un anciano, cómo deben ser manejadas. A los que persisten en pecar, qué debemos hacer con esas personas que persisten en el pecado. También en el versículo 22 habla sobre no imponer con ligereza las manos a ninguno cuando hay ese llamado, cuando como pastores nos corresponde ungir a alguien que tiene un ministerio, un llamado de Dios. No debemos hacerlo con ligereza. Y por último termina los dos versículos primeros del capítulo 6 hablando de las personas que están sujetas a un jefe, en este caso pues la esclavitud que rondaba por esos momentos, y también a los que tienen amos o jefes creyentes, cómo debe ser ese servicio. Entonces vemos de manera resumida los deberes que vamos a tratar de conversar un poco hoy. Y quiero comenzar diciéndote en el versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale. Es importante cuando marca aquí la palabra de Pablo la diferencia entre una reprensión y una exhortación. Cuando hablamos de reprensión, es una palabra áspera, está cargado tal vez muchas veces de palabras fuertes, de palabras que tienden a entristecernos, pero que después nos va a dar un fruto apacible. Sin embargo, la exhortación es algo más amoroso, un llamado de atención, una forma de poner a la persona en una situación de premura, de buscar corregirla oportunamente. Pero aquí es importante cuando Pablo dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Me ha tocado exhortar a mi padre, a mi mismo padre que me trajo a este mundo. Ese mismo padre me ha tocado, pero lo tengo que hacer con amor, porque primero es mi padre y segundo es un anciano y debo hacerlo con ese amor. Dice, a los más jóvenes como hermanos, a los más jóvenes como hermanos. En la iglesia, cuando me toca la oportunidad de hablar con un joven, de corregirle, de instruirle, lo hago como un hermano, un camarada, un gran amigo. Pero cuando lo hago con un anciano, tengo que detenerme un poco y pedirle a Dios esa sabiduría. No dejo de pedirla con un joven, pero que me dé la palabra suave, la palabra sabia, la palabra inteligente para poder llegar al corazón de esa persona que tiene más experiencia que yo y que merece mi honra. También dice el versículo 2, a las ancianas como a madres. Hay hermanas en la iglesia que yo tengo el amor hacia ellas como el de una madre. Cubren esa ausencia de mi madre que está en otra ciudad y puedo ver en ellas ese reflejo de amor, de madre, de mujer ya envejecida, pero con unas canas llenas de experiencia. Eso debo honrarlo. Entonces también dice a las jovencitas como hermanas con toda pureza. A las jovencitas como hermanas con toda pureza. ¿Saben cuántos problemas trae el tener malas relaciones
entre hombres y mujeres en la iglesia. A veces hasta el mismo pastor se ha visto en situaciones embarazosas donde ha ocurrido que una iglesia se ha dividido, se ha distorsionado el plan de Dios en esa iglesia porque le han dado lugar a situaciones, a relaciones mal llevadas. Eso es importante que podamos entenderlo. Yo quiero invitarte a leer en Tito capítulo 2, verso 15, cómo se le instruye a Tito de cómo debe actuar en este tipo de situaciones. Tito capítulo 2, verso 15 dice lo siguiente: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Así le dijo a Tito, pero a Timoteo también le dijo en la primera carta, en el capítulo 4, verso 11 al 13. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. A Pablo también le es instruido en esa exhortación. Pero vemos pues entonces que cuando exhortamos, cuando hay ese tipo de relaciones llevadas conforme a la palabra, entonces podemos restaurar. El poder restaurar es maravilloso, se expresa el amor fraternal. Luego da un cambio totalmente la palabra acá y comienza a hablar de las viudas que en verdad lo son. Y entonces comienza a hablar de ese llamado que hace a los hijos, nietos, que tengan madres, que tengan abuelas viudas, de poder ayudarles, de poder cubrirles esas necesidades que se le generan a una persona que perdió a su esposo. Luego en el versículo 9 comienza a dar cómo debe aplicarse en una situación de viudez. Dice que sea puesta en la lista solo las viudas no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esas viudas que han sido entregadas al servicio al Señor, esas viudas, dice aquí, que practiquen la hospitalidad. En esos tiempos habían posadas, pero eran bastante deprimentes, bastante insalubres, inseguras. Y entonces los hogares cristianos albergaban a los extranjeros, a los forasteros que venían caminando mucho a pie, con unos pies maltratados, y esas personas lavaban sus pies, curaban sus heridas, les daban un hospedaje. Pues estas eran mujeres piadosas que practicaban esta bondad, estas buenas obras. Dice el versículo 11, pero viudas más jóvenes no admita, por cuanto impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condiciones por haber quebrantado su primera fe. Vemos viudas no mayores de 60 años. Una mujer menos de 60 años todavía es una persona que puede laborar, que puede generar un ingreso, pero también es una persona que puede restablecer una relación, que puede casarse. Y Pablo, advirtiéndole de que tuviera cuidado en esas situaciones, que analizara bien la situación. Para eso es la iglesia, para de manera unida poder atacar una situación, poder tener una comisión que vaya y evalúe la situación de esa mujer que quedó viuda y poder ver si entra dentro para poder ser sustentada por la misma iglesia. Dice, y también aprenden a ser ociosas, esas mujeres jóvenes que muchas veces pierden a su marido, pero se dedican a cosas que no le agradan al Señor. Entonces, dice Pablo en el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no dejen al adversario ninguna ocasión para maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Pablo, cuidadoso de que la iglesia marche de manera sana, que esas personas jóvenes, mujeres, puedan restablecer su vida, puedan volver a establecer una situación de matrimonio, pues han quedado totalmente libres. Es uno de los supuestos que el Señor, la palabra, avala para que una mujer pueda volver a casarse. Y termina rematando con el versículo 16, que si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. Es decir, la responsabilidad que tiene un creyente, una creyente que tiene una mamá o una abuela viuda, de poder mantenerle, para que la iglesia no sea agravada, es decir, que no sufra
el presupuesto de la iglesia en situaciones que pueden ser cubiertas por ese amor fraternal de un hijo o una hija o un nieto o una nieta a esa persona viuda. Luego el versículo 17 nos habla de que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan y predican y enseñan la palabra. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13, primera de Tesalonicenses, del versículo 12 al 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí vemos Pablo también hablando a la iglesia de los tesalonicenses, recordándoles que las personas que predican, que enseñan la palabra, deben ser honradas. Una persona que predica y enseña la palabra debe ser reconocida con honor, con doble honor. Y dice después: el obrero es digno de su salario. ¿Acaso una persona que es pastor, una persona que lleva la palabra, no es digno también de honrarle con una manutención, con algo que se le aporte para su sustento? Pues aquí dice: el obrero es digno de su salario. Luego el versículo 21 dice, el 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Repréndele. Aquí está hablando de reprensión. Una persona que se le ha exhortado, que se le ha hablado con amor, que se le ha hablado de manera personal. Hay pecados que se pueden solucionar en una conversación con una persona y no pasan de allí, pero hay pecados que marcan a la iglesia, que afectan al resto de la iglesia. Por eso dice que para que los demás también teman, que lo haga de manera pública. Cuando hablamos de una persona pública, es una persona que está expuesta a que los demás le puedan criticar, a que los demás le puedan observar su trabajo. Y una persona que tiene un cargo de esta envergadura dentro de la iglesia puede ser reprendida y si persiste en el pecado, hay que exponerlo. Y dice el 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin ningún prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. En la iglesia no hay amiguismo para poder ungir a alguien en un ministerio, en un servicio, en un llamado que el Señor le ha hecho. Debe estar libre de parcialidad. Por eso Pablo describió en el capítulo anterior las condiciones, las características que debe tener una persona que desea servir al Señor. Y termina la palabra en estos deberes de la iglesia con algo muy importante, y es esa relación que hay con las personas que están en autoridad, es decir, con nuestro jefe. Aquí dice el versículo 6, el versículo 1 del capítulo 6, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ese versículo primero del capítulo 6 nos está diciendo, en ese tiempo pues abundaba la esclavitud, era algo reconocido, pero lo llevamos hoy en día a ese jefe que tienes que no es creyente, al cual le prestas un servicio, para el cual laboras. Debes hacerlo con honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Debemos ser responsables en nuestra jornada laboral, cumplirla a cabalidad, proteger los bienes que se nos están confiando para poder ser administrados. Dar un servicio como que sea para el Señor, como dice la palabra, y no para los hombres. Y por último, ese versículo 2 dice, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¡Qué maravilloso! Si tenemos amor hacia las personas que no son miembros de la iglesia, a los miembros de la iglesia mucha más estima debemos tenerle. Debemos hacerle un trabajo como para el Señor, con amor, con ese amor fraternal que nos une, con ese cariño, con ese esmero, con esa gracia que el Señor nos ha dado. Debemos agradarle también a nuestro jefe cuando son creyentes. Quiero orar por ti. Si tienes algún motivo, el correo que aparece al final de este video, allí podrás mandar tus oraciones, tus peticiones, lo que quieras pues que nosotros intercedamos por ti ante el Señor.
Si te gustó esta palabra, dale un fuerte like, compártela con tus familiares, con tus amigos. Si no estás, no te has incluido en nuestro canal de YouTube, suscríbete y te invitamos pues todas las semanas a compartir una nueva palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, la iglesia tiene deberes y eso hace que una iglesia, la iglesia de Cristo, pueda marchar en concordancia, en unidad, en perfección, conforme al plan de Dios para la iglesia que es su cuerpo. Dios te bendiga. Te esperamos en una próxima oportunidad.